La importancia agrícola de Ucrania. Ucrania es conocida como el granero de Europa, por una razón fundamental. Es uno de los productores agrícolas más importantes del mundo. Según la Comisión Europea, este país representa el 10% del mercado mundial de trigo, el 15% de maíz y el 13% de cebada. Pero su contribución es aún más impresionante en el aceite de girasol, donde controla más del 50% del comercio mundial. En 2024, Ucrania logró exportar 78,3 millones de toneladas de productos agrícolas, valorados en 24.500 millones de dólares, representando el 59% de todas sus exportaciones. Sus campos fértiles tienen la capacidad de alimentar a entre 400 y 600 millones de personas en todo el mundo. Esta producción masiva convierte a Ucrania en el séptimo mayor productor de trigo mundial y el sexto de maíz. La Operación Militar Especial de Putin. El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin anunció lo que llamó una operación militar especial contra Ucrania. En su discurso televisado, Putin justificó la invasión afirmando que Rusia no podía sentirse segura ante la amenaza ucraniana y que buscaba desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Según el Kremlin, esta operación tenía como objetivo proteger a los habitantes de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk del supuesto genocidio por parte del gobierno ucraniano. Putin afirmó que no tenía planes de ocupar territorio ucraniano y que respetaba el derecho de autodeterminación del pueblo ucraniano. Sin embargo, la realidad pronto demostró que estos argumentos eran meros pretextos. La Corte Internacional de Justicia no encontró evidencia que respaldara las acusaciones rusas contra Ucrania, y ordenó a Rusia suspender las operaciones militares. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la invasión como una agresión ilegal contra Ucrania. El fracaso de la Operación Relámpago. Lo que Putin había planeado como una operación militar express para tomar control rápido de Ucrania, especialmente de Kiev, fracasó rotundamente. Las tropas rusas ingresaron desde 4 direcciones principales, desde Bielorrusia hacia Kiev, desde la frontera rusa hacia Yarkov, desde las líneas del frente de Donetsk y Lugansk, y desde Crimea hacia el sur. La resistencia ucraniana fue mucho más feroz de lo anticipado. En lugar de la capitulación rápida que esperaba Moscú, Ucrania declaró la ley marcial y ordenó la movilización general de hombres entre 18 y 60 años. El plan ruso de instalar un gobierno prorruso mediante agentes infiltrados también fracasó cuando el servicio de inteligencia ucraniano logró arrestar a los principales operativos antes de la invasión. Sin embargo, a pesar de estos fracasos iniciales, Rusia logró conquistar territorios significativos en el este y sur de Ucrania, especialmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, áreas que casualmente coinciden con algunas de las zonas agrícolas más productivas del país. El saqueo sistemático de granos ucranianos. Una vez que las fuerzas rusas tomaron control de estas regiones agrícolas, comenzó lo que puede describirse como un saqueo sistemático. Según investigaciones periodísticas, Rusia ha recolectado al menos 15 millones de toneladas de cereales en los territorios ocupados entre 2022 y 2024. Solo en 2023 se cosecharon 4,5 millones de toneladas de trigo, 2 millones de toneladas de girasol y 200.000 toneladas de maíz. Los métodos utilizados van desde el robo directo hasta la coerción económica. Testimonios de agricultores ucranianos revelan cómo las fuerzas rusas robaron directamente granos almacenados, destruyeron maquinaria y obligaron a los agricultores a vender sus cosechas a precios muy por debajo del mercado. Las cámaras de seguridad de las granjas capturaron estos robos, y los tractores con rastreadores GPS permitieron seguir el grano robado hasta puertos rusos. Esta apropiación de recursos en territorios ocupados viola flagrantemente el derecho internacional humanitario. El Convenio de La Haya establece claramente que una potencia ocupante no puede apropiarse de la propiedad privada de manera permanente, y estos actos constituyen crímenes de guerra según el Estatuto de Roma. La flota en la sombra. Comercio ilegal en alta mar. Para comercializar estos granos robados sin enfrentar las sanciones internacionales, Rusia desarrolló lo que se conoce como una flota en la sombra. Esta flotilla está compuesta por cientos de buques petroleros y cargueros antiguos, muchos con más de 20 años, que operan bajo banderas de conveniencia de países como Panamá, Gabón,
Liberia o las Islas Marshall. Estos barcos tienen características distintivas: propietarios ocultos tras estructuras empresariales complejas, seguros inadecuados o inexistentes, y la capacidad de cambiar de bandera y apagar sus transpondedores para evitar ser detectados. La Unión Europea ha identificado más de 440 petroleros que forman parte de esta flota fantasma, y constantemente añade más barcos a su lista de sanciones. La flota no solo transporta petróleo ruso, sino también granos ucranianos robados. Estos buques han sido observados cargando en puertos como Berdiansk, en territorio ucraniano ocupado, y dirigiéndose a países que no respetan las sanciones occidentales. El comercio es facilitado por empresas afiliadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, empresarios de Crimea con vínculos con Siria e Israel, y firmas que operan a través de los Emiratos Árabes Unidos. Lo más preocupante es que Rusia ha comenzado a escoltar militarmente estos barcos. En mayo de 2025, por primera vez, un caza Sukhoi 35 ruso intervino para proteger al petrolero Jaguar, cuando fue interceptado por las autoridades estonias, marcando una escalada peligrosa en las tensiones marítimas. Ataques ucranianos y el drama humano de los marinos abandonados. En respuesta a este comercio ilegal, Ucrania ha comenzado a atacar estos buques de la flota en la sombra. Los ataques ucranianos a barcos que transportan granos robados han creado una situación humanitaria dramática. Miles de marinos de países en desarrollo quedando abandonados en sus embarcaciones durante meses o incluso años. El caso del carguero, Anka, ilustra perfectamente esta tragedia. Manas Kumar, jefe de oficiales indio, lleva abandonado junto a su tripulación de 14 personas desde abril de 2025 en aguas ucranianas. El barco, que transportaba palomitas de maíz desde Moldavia a Turquía bajo bandera tanzana, fue asaltado por las autoridades ucranianas bajo sospecha de formar parte de la flota rusa en la sombra. Aunque las autoridades ucranianas les informaron que podían marcharse porque no estaban siendo investigados, la tripulación permanece a bordo para no perder sus salarios pendientes, que ascienden a más de $102.000. Esta es una zona de guerra. Lo único que queremos es volver pronto a casa, declaró Kumar a la BBC. La situación es aún más grave para otros barcos. En el petrolero Stratos, la tripulación tuvo que romper y quemar la madera del barco para poder cocinar durante los meses que estuvieron varados. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, en 2024 había 3.133 marineros abandonados en 312 buques en todo el mundo, siendo India el país más afectado con 899 marinos en esta situación. La violación del derecho internacional y sus consecuencias. Esta situación representa múltiples violaciones graves del derecho internacional. Primero, la apropiación de recursos en territorios ocupados viola los convenios de Ginebra y constituye un crimen de guerra. Segundo, el uso de la fuerza para cambiar frontera contradice la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2.4 prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El caso es aún más grave considerando el Memorándum de Budapest de 1994. En este acuerdo, Rusia, junto con Estados Unidos y Reino Unido, se comprometió a respetar la independencia, soberanía y frontera existentes de Ucrania a cambio de que este país renunciara a su arsenal nuclear, el tercero más grande del mundo. Rusia tenía la obligación específica de defender la integridad territorial ucraniana, no de atacarla. El memorándum incluía garantías de seguridad contra las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial ucraniana. Como señaló un funcionario ucraniano, el memorándum es una decepción porque sus garantías no funcionaron y no pudieron detener la agresión rusa contra Ucrania. Estados Unidos y Reino Unido han declarado que las acciones rusas constituyen una violación clara de las obligaciones asumidas en Budapest. Reflexión final. El daño al sistema internacional de paz. El incumplimiento sistemático del derecho internacional por parte de Rusia en el caso ucraniano no solo daña a Ucrania, sino que erosiona los fundamentos del sistema internacional que mantiene la paz mundial desde 1945. La Carta de las Naciones Unidas, firmada por 193 países incluyendo Rusia, establece en su primer propósito, mantener la paz y la seguridad internacional, y tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz.
Los países firmantes se comprometieron a renunciar al uso de la guerra como instrumento político, principio conocido como la renuncia a la guerra de agresión. Cuando una potencia nuclear viola sistemáticamente estos principios, utiliza el hambre como arma de guerra, y convierte el comercio internacional en un instrumento de crimen organizado, se pone en riesgo todo el edificio jurídico internacional construido tras las tragedias de las guerras mundiales. El caso ucraniano nos recuerda que el derecho internacional solo funciona cuando todos los actores, especialmente las grandes potencias, respetan las reglas del juego. Cuando estos principios se rompen, no solo sufren las víctimas directas, sino que se pone en peligro la estabilidad y la paz que han permitido décadas de progreso humano. La comunidad internacional debe decidir si permitirá que estos precedentes se normalicen, o si reafirmará los valores que han mantenido la paz mundial durante casi 80 años. ¿Y tú qué opinas de la figura de Estados Unidos y Reino Unido como garantes del Memorando de Budapest? ¿Debiesen mantener la actual estrategia? ¿O involucrar sus capacidades militares en la defensa activa de Ucrania?